por aproximación. Estoy aquí, bueno, Teresa, muchas gracias por invitarme, aunque sea de suplente, pero... Aunque sea. Estoy invitado como amigo. Te he dicho, por favor, Gabriel, ¿por qué no vienes? Exacto, ha sido así la historia, o sea que ni siquiera es más que suplente, es el amigo que viene a echar una mano. Sí, pero que hay muchos lesionados en este equipo y es lógico que me he quedado yo solo. Estemos sanos, pues salgamos a la cancha. Bueno, pues yo voy a hacer unas cuantas consideraciones, yo creo que de sentido común, acerca de temas de la religión y de un poco de democracia y teocracia, sin pretender ninguna autoridad en la materia. Pero sí es cierto que yo, que no he sido religioso prácticamente nunca, es decir, desde que tengo uso de razón, me convertí en agnóstico, pero sí es cierto que el hombre es un animal religioso, es decir, que en todas las sociedades hay religión. Y entonces estaba pensando yo en este momento, pues que cuando los españoles cruzaron el Atlántico y llegaron a América y descubrieron las civilizaciones americanas también tenían religiones, que habían creado un sistema religioso muy diferente, pero que eran religiosos también, una religión bastante cruel, pero en fin, que tenía pues una cosmogonía, una ética, etcétera, etcétera. En cierto modo, los elementos básicos que tenía la religión cristiana también, y en cierto modo de eso se prevalieron los españoles y los monjes españoles. Les fue relativamente fácil sustituir una religión por la otra, es decir, porque había elementos comunes, digamos. Era una religión, la de ellos era una religión como tantas otras, politeísta, y se sustituyó una religión monoteísta, pero el santoral es muy útil en este caso, porque había una serie de dioses de la religión azteca, pues se podían identificar con ciertos santos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no voy a hablar de esta cuestión, simplemente con esto lo que estaba intentando es poner de relieve la enorme universalidad de la religión. Es un fenómeno universal, es un fenómeno de todos los animales que conocemos, el único que lo tiene es el hombre. Entonces, yo me planteo inmediatamente por qué es así, por qué nace la religión con esta tremenda universalidad. Y entonces, a mí me parece que la explicación es muy clara, es muy sencilla. Hay dos hechos fundamentales que hacen nacer la religión. Por una parte, la finitud de la vida, es decir, la muerte, el misterio de la muerte, por un lado. Y por otra parte, el misterio de la vida también en el sentido del misterio de lo que llamamos la creación, que probablemente no es la creación, la naturaleza, el mundo físico que nos rodea. Entonces, estos dos fenómenos inexplicables, o por lo menos tremendamente difíciles de asumir y de comprender, dan lugar, yo creo, al fenómeno religioso. Entonces, pues ante el terrible hecho de la finitud de la vida humana y de la muerte, que yo creo que es una fuente, desde que el hombre es el único animal que tiene conciencia de que va a morir y entonces esto le preocupa. A nosotros animales, porque no creo que, en la medida en que yo puedo saber, ni siquiera los que comparten 98% de los cromosomas tienen este tipo de los genes con nosotros, tienen este tipo de preocupación. Entonces, pues es el deseo de la inmortalidad. Es decir, la religión, una de las cosas que promete es la inmortalidad. De un modo u otro, pero eso sí que todas las religiones lo hacen, las politeístas y las monoteístas. Por otra parte, pues la religión también nos propone una solución al problema del misterio del universo. Nos dice, no, es que hay un señor con barbas ahí detrás que lo ha hecho todo. Esto me recuerda una cosa de Baroja, que es una de mis lecturas de adolescencia y que me confirmó en mi agnosticismo, si quieren, que decía, bueno, él era muy agnóstico y muy anticlerical, además,
y muy antirreligión establecida, y decía algo así como: yo no comprendo cómo la gente seria se puede creer esta historia de que hay un señor con barbas de entre bambalinas diciendo hágase esto, hágase aquello, y que de ahí vengamos nosotros, ¿no? Bueno, pues eso a mí también me pareció que era una explicación, pues... Es decir, yo creo que en ese sentido critico la religión pensando que convertimos nuestros deseos y pretendemos hacerlo realidad. Es decir, es como, bueno, pues es como... Ahora me voy a referir a un libro al cual se ha referido esta mañana Fernando Savater, que a mí me impresiona mucho también, de cierto modo más serio y más impresionante que las horas solitarias, es el libro de ensayos de Baroja, que es El porvenir de las religiones de Sigmund Freud, que para mí fue realmente un libro que yo lo leí, a mí me gustó mucho Freud, siempre lo leí con apasionamiento, pero vamos, siendo un crío. Mi padre tenía las obras completas de Freud, porque mi padre también era muy freudiano, y realmente Tótem y Tabú y El porvenir de las religiones son unas críticas realmente muy impresionantes del sentimiento religioso, al cual haré referencia. Pero vamos, una de las cosas que dice Freud es que precisamente nace, es un poco la explicación que yo estoy dando, de la insatisfacción ante la incapacidad de explicarse lo inexplicable de la vida. Pues entonces este es el nacimiento de la religión, que además él inteligentísimamente lo engrana en su teoría psicológica. Entonces él dice... Tú lo has leído, sí, es fantástico. Hace una crítica... La mujer es psicoanalista, además. Ah, bueno, entonces... Bueno, y yo que no soy psicoanalista ni nada parecido, después, y yo siempre tenía una gran admiración por Freud. Yo aparte de eso creo que, lo he leído en español, pero creo que es un gran escritor. Yo lo leía porque me divertía mucho leerlo. No porque creyera que debiera, yo estudiaba Derecho, Economía y tal. Lo que él dice, me acuerdo que hace el fundamento psicoanalítico de los grandes mitos religiosos, pues por ejemplo, de este mito cristiano-judaico del sacrificio de Abraham y de Isaac y de Abraham, pues él dice, claro, sí, es que como todo hombre masculino tiene un sentimiento de culpa hacia su padre porque quiere matarlo, porque hay el complejo de Edipo, pues entonces precisamente hay ese mito de esa dialéctica entre hijo y padre, el mito de Isaac y Abraham, pero también el mito en general de la relación entre Dios es padre, el Dios que perdona, porque el hijo realmente hay que matar. Es decir, hay todo este sentimiento de los complejos freudianos que él ve que se proclama. Bueno, perdóname, este es mi teléfono, le voy a parar, sí, pero para que no esté sonando un rato. Si te llama alguien. Bueno, a no ser que sea mi señora, en cuyo caso lo cuelgo inmediatamente. No, pobrecilla, yo la quiero mucho. Eso, sí. Hay confianza. Eso. Sí. Bueno, es decir, por lo tanto, yo creo que existe una razón objetiva para la religión. Es decir, hay una serie de misterios que nos rodean y que los que no somos religiosos no sabemos explicar. Porque eso es la verdad. Y yo creo que, en cierto modo, yo siempre he pensado, desde que me hice agnóstico, que tenía muy pocos años, como digo, mi adolescencia, siempre pensé que estaba dispuesto a discutir mis ideas, pero que no tenía ningún interés en hacer proselitismo porque el agnosticismo ofrece muy poco. Yo comprendo que es mucho más agradable decir, bueno, sí, yo estoy aquí, pero luego me moriré, pero entonces iré al cielo, veré a Dios, como decía Fabián Estapé, no me tocará columna y le veré bien, porque Fabián Estapé, que es un economista que ya está muy malito y pero que es muy gracioso. Pero cuando habla de nacionalismo... ¿Qué dice? Bueno, no sé, es también bastante... ¿Es nacionalista? Es un cara. Es un tipo muy gracioso. Tiene una cara. Este salió de ser subcomisario del plan de desarrollo del gobierno de Franco y se metió en comisiones obreras. Es que la cosa realmente no hace falta tener una cierta hígado.
pero eso no le quita para ser muy gracioso y muy listo y tal y cual. Y ese estaba, además, entonces que pues también ateo, agnóstico, lo que sea, estaba rodeado de gente del Opus Dei por todas partes, porque estaba en el plan de desarrollo, cuyo comisario era Laureano López Rodó, y eran todos de misa diaria y tal. Y entonces, pues tenía me parece que un director general, que no hay nombre recuerdo, pero que lo voy a decir, que iba todas las tardes a misa a las 7 de la tarde. Y entonces Tapé siempre le citaba a las 7 de la tarde. Y le tenía media hora. Y le veía al otro impaciente y tal y cual. Y entonces Tapé le decía dos cosas. Una le decía, mira, Antonio, tú eres muy bueno. Sí. ¿Vas a ir al cielo? Sí. Pero te va a tocar columna y no vas a ver a Dios. Que también le gustaba mucho el fútbol a Tapé. Entonces, y también le decía, ya le hemos jodido otra misa al ir a esto. Bueno, ¿cómo se llamaba el tío? Bueno, eso era las cosas de Tapé. Pero quiero decir que si una persona que tiene fe no apetece quitársela, porque realmente se debe vivir mucho mejor pensando que uno es inmortal, que se va a morir y va a pasar muy bien en la otra vida, donde va a encontrar a todos sus seres queridos, etcétera, etcétera, que pues la verdad es que si tú crees eso, chico, pues continúa con ello, porque realmente se debe dormir Me parece que habrá que invitarte a otro tipo de seminario. Sí, quizás sí. Pero es que es así. Yo no soy Fernando Savater, no soy un sustituto como una calcomanía. Y por lo tanto, creo que yo estoy leyendo ahora mucho sobre el mundo clásico, griego y romano y tal. Claro, bueno, ellos tienen una religión muy diferente, una religión politeísta, pero también pensaban que las almas se reunían. Entonces, leen ustedes la Ilíada, la Odisea, y entonces hay siempre esas referencias hemos bajado a las Hades y hemos visto el alma de tal, y allí está Aquiles y allí está el otro. Es decir, había la gente no se moría, iba a otro sitio y allí se volvían a encontrar y eran felices. Claro, esto es perfectamente lógico. Uno tiene apego a la vida y le cuesta mucho pensar que esto se termina. Y entonces, pues, bueno, pero es que lo mismo les pasaba a los indios pieles rojas, que soñaban que iban a ir a los grandes cazaderos, que era lo que les gustaba a ellos, cazar, pues se morían y iban a los grandes cazaderos, etcétera, etcétera. Es una cosa perfectamente lógica y en cierto modo pues respetable. Lo que pasa es que los que no nos lo creemos, es muy difícil convencernos de lo contrario. Entonces, eso por una parte. A mí, yo tengo, como digo, por lo tanto, un respeto total a las personas, un respeto y una cierta envidia a las personas que son sinceramente religiosas, porque tienen esta situación de ventaja. Porque realmente el problema está en que son misterios que no podemos resolver. Es decir, que no tenemos nada que decir. Pues yo creo que si uno se muere y ya se ha acabado para siempre y no existe más. Y mi padre y mi madre murieron, me horroriza el pensamiento, pero creo que ya no existen y no existirán nunca más y yo no les veré nunca más. Esto sería mucho más agradable pensar que les iba a ver otra vez, pero me temo que no va a ser así. Bueno, y por lo tanto, desde este punto de vista yo creo que existen dos tipos de personas, desde este punto de vista, hay muchos más, que son los religiosos y los no religiosos, es decir, los que creen que tienen una explicación para todas estas cosas de tipo trascendente y los que no lo creemos. Ahora bien, el problema se plantea cuando alguien que tiene una creencia determinada quiere imponerla al resto. Ese es el tipo de problema. Pero es que para eso no hace falta ni ser religioso, porque claro, basta con ser... Esta mañana ponía, yo creo que era un ejemplo bien puesto, el del Estado soviético, Fernando, me parece que también sabe, pues claro, efectivamente, el Estado soviético estaba actuando, hacía un papel muy parecido al de la religión, tenía una explicación para todo. Era el materialismo y el empiriocriticismo de Lenin lo que predominaba, pero es decir, no se creía en
en el más allá, no es una religión trascendente, pero sí era una religión porque sí creía que había un futuro feliz, había una sociedad feliz a la que la presente no sería, pero la futura sí sería. Y entonces dice, no, a usted le mandamos al gulag y le matamos de hambre, pero sus hijos o sus nietos se lo van a pasar bomba. Eso, bueno, pues eso es que es un poco lo mismo de la... Y había un libro sagrado. Había un libro sagrado o varios libros sagrados, etcétera, etcétera. En fin, hacía este papel. Y yo creo que el nacionalismo hace un poco este papel. Los nacionalismos estos irracionales que nos rodean, pues hacen un poco este mismo papel. El individuo que no puede explicar su propia existencia se integra en un ente superior, en un ente trascendente, que es esa raza, patria, tierra, lo que quieran, y entonces ahí también pues encuentra una explicación y una especie de justificación, y además también es un ser eterno, porque bueno, tú te morirás, pero Cataluña, Euskadi, lo que sea, continuarán allí, y continuarán fe en patria y todo ese tipo de cosas, que realmente tiene elementos religiosos, a mi modo de ver, muy fuerte. Entonces, claro, ese es el problema, y esto es, yo creo, lo que el motivo de que Teresa se haya metido en este berenjenal de organizar este curso, porque le preocupa este tipo de cosas. Es decir, si nosotros afirmamos que hay unas verdades trascendentes que nos deben gobernar, y que deben gobernar incluso a los que no creen en ellas, entonces estamos creando una situación realmente peligrosa, que es lo que me imagino que te preocupa y te ha movido a ti. Porque claro, hay otro aspecto de la religión también, yo he estado hablando pues eso de la trascendencia, pero también hay otro aspecto que la religión cumple, que es el de la convivencia, es el de dar normas de convivencia. No solo se trata de explicar el mundo y de justificar la inmortalidad, sino además de decir cómo debes convivir con tus vecinos y cómo debes convivir contigo. Es decir, hay por una parte la teología, la cosmogonía, y por otra parte la moral o la ética religiosa, que dice, bueno, pues es un papel también muy importante. El poder decirle al vecino, está muy mal matar a tu mujer, o está muy mal envenenar a tu marido, o está muy mal robarle la cartera a un señor por la calle o el bolso a una señora, etcétera, etcétera. Dios lo considera esto muy mal y te la vas a cargar porque después no vas a ir al cielo y no vas a ver a Dios y todo esto. Entonces, la ética también tiene un papel muy importante. Y esto es un poco, precisamente, lo que nos decía Pascal. Dice, bueno, aunque no crea usted, compórtese como si creyera, porque es una buena norma de conducta, amar al prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces, y yo en esto estoy bastante de acuerdo. Entonces, y eso es otra lanza que se puede romper en favor de la religión. Es decir, claro, en el momento en que no tienes una sanción que te obligue a comportarte de una cierta manera, ¿por qué no robar, matar, asesinar, etcétera, etcétera? Que si no tienes un castigo aplicable, pues entonces, ¿qué normas de convivencia existen? Estoy segura que hay mucha gente ahora que está con ganas de decir algo de eso. Pero hombre, es fantástico. Yo estoy planteando problemas. Pero el caso es que, claro, esto también es un papel que desempeña la religión. No solo es el satisfacer una serie de preguntas, no solo es garantizarnos que vamos a sobrevivir, que somos eternos y que además también lo son nuestros seres queridos, sino que además nos dice cómo debemos comportarnos y mantiene en cierto modo una paz social. Es decir, el papel que representa la religión es considerable. Y vuelta, los que no somos religiosos, pues es difícil fundamentar, pero en fin, lo hemos intentado hacer, pero es difícil fundamentar todo esto, una ética, una manera de comportarse, normas de comportamiento, si no hay una sanción divina, un ángel flamígero con una espada flamígera que te amenaza y tal. Por lo tanto, la religión sí es verdad que desempeña, que tiene sentido. Ahora, lo tiene para los que lo tienen y no para los que no. Déjame decir una cuestión más a lo de la religión y la ciencia.
bueno, yo estoy muy de acuerdo, la religión debe respetar la ciencia. Vivimos en un mundo el mundo occidental, el mundo que vivimos, la Europa, Estados Unidos, América en general, el mundo desarrollado, efectivamente estamos todos bastante más educados de lo que estaban nuestros abuelos y somos relativamente escépticos en materia religiosa y estamos muy impresionados por el poder de la ciencia. Yo creo que estamos impresionados por el poder de la ciencia, básicamente porque la ciencia nos provee de todos esos chismes que nos hacen la vida más agradable, de automóviles, máquinas de fotos, ordenadores... Acuérdate de las vacunas. Sí, todo ese tipo de cosas, vamos, entonces a la gente, sí, toda la medicina, etcétera. Yo creo, soy muy escéptico acerca del ser humano. Yo creo que lo que más le impresiona al ser humano es que vive mucho mejor gracias a la ciencia. Beneficiarse de... Sí, no es el respeto a toda la verdad, sino... Pero el caso es que es así. Y entonces, claro, como la ciencia sí que es muy respetada, y entonces, si la religión se opone a la ciencia, está perdiendo clientes, es decir, se desprestigia. Es decir, uno de los graves problemas, de los graves errores tremendos que cometió la Iglesia Católica en su soberbia, en su omnipotencia cuando la tenía, fue decirle a Galileo que se desdijera que la Biblia decía que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y que eso es lo que tenía que decir, y que decir lo contrario era una herejía. Y bueno, pues eso es una de las grandes cosas que los católicos dicen, no, pero claro, relativismo, tal, no, es que entonces pensamos, lo que sea, porque fue una metedura de pata tremenda. Y claro, lo que ocurre con la ciencia en general es eso, es que va encontrando, es decir, donde va llegando la ciencia, la religión se va retirando, eso es así. Entonces, pero claro, la ciencia de todas maneras es muy lenta y hasta que la ciencia sea capaz de explicarnos el origen del universo, pues vamos a estar todos en el valle de Josafat o por ahí, y no vamos a estar en este valle de lágrimas. No queremos salir de aquí, Bueno, yo en esta especie de defensa que estoy haciendo del cristianismo, bueno, un tema del que convendría hablar es de la racionalidad. Siempre estamos hablando todos en términos de racionalidad. Yo me considero una persona muy racional. Yo creo que el hombre no es un animal muy racional. Yo creo que el hombre es el animal menos racional de todos. Pero todo depende de cómo definamos racionalidad, por supuesto. Es que se nos llena la boca diciendo que los hombres somos fenomenales, vamos, los hombres y las mujeres, es decir, la humanidad somos buenísimos y que los otros seres pues son ahí, se arrastran por ahí. Pero la verdad es que somos muy irracionales. ¿Cómo definimos la racionalidad? Es que es difícil definir la racionalidad. Yo soy economista, entonces los economistas definimos la racionalidad de una manera muy simple, pero que no funciona mucho, que es simplemente la maximización de una función de utilidad, digamos. Decimos, no, es que el hombre es racional porque trata de ser lo más feliz posible dados los elementos que tiene a su alrededor. Entonces trata pues de hacer el mejor uso de sus medios, que es su sueldo, su renta, sus ingresos, y los utiliza de la manera que le produzca la mayor satisfacción. Y eso es lo racional. Bueno, eso es posible, pero en el comportamiento social el hombre es algo más que eso, más que lo que llamamos el homo económico. Entonces, pues los que somos agnósticos nos preciamos mucho, y esta mañana Fernando Savater pues lo ha exhibido, de que somos mucho más racionales, de que la religión pues es una cosa muy irracional, que está basada en un irracionalismo, cosa que es cierto, que no se puede demostrar la existencia de Dios ni la no existencia, porque es un concepto que es inabarcable lógicamente, que efectivamente no hay manera de demostrar. Desde un punto de vista lógico, la religión, las que conocemos, pues son un disparate. Pero, sin embargo, como el ser humano es un ser irracional, básicamente irracional, es decir, que no se comporta de una manera lógica, consistentemente,
Bueno, un ejemplo trivial y tonto, pero porque está muy aquí a mano, el fútbol. ¿Por qué la gente se entusiasma con el fútbol? ¿Por qué unos son del Madrid y otros son del Atlético de Madrid y otros son del Barcelona y otros son del Bilbao? Pues pero es de una irracionalidad muy considerable. Porque sí, porque me caía bien, porque mi padre también era, o porque mi padre, como era del Madrid, pues yo soy del Atlético, o lo que sea. Siempre hay una irracionalidad básica que, sin embargo, impregna el comportamiento, sobre todo de los hombres masculinos, pero también de muchas mujeres. Es un ejemplo de irracionalidad, ¿eh? Es un ejemplo de la falta de racionalidad. Entonces, resulta que, por desgracia, en la vida social, por desgracia o por lo que sea, los elementos irracionales de filias y fobias desempeñan un papel muy importante. Entonces, desde este punto de vista, también la religión, que es, a mi modo de ver, una actividad intelectual poco racional y irracional, también ha desempeñado un papel importantísimo. Y a mí me gustaría recordar aquí que el cristianismo, con todo lo que lo criticamos y que es una teocracia y que tal y cual, sin embargo, históricamente ha tenido un papel civilizador tremendo, también no civilizador. Es decir, yo no voy a negar que ha tenido muchos papeles muy malos. Pero claro, el cristianismo, por ejemplo, es la religión, o por lo menos una de las religiones de la igualdad. Y entonces, la idea de la igualdad en Occidente es una idea cristiana, esa idea cristiana de todos somos hijos de Dios, que es una cosa que además en España la repetimos continuamente. Bueno, pero es que antes no era así. Acuérdense ustedes de la famosa discusión de Aristóteles con Alejandro, en que Alejandro, no se sabe muy bien por qué, y además no estoy convencido de que fuera exactamente así, pero en fin, se dice que Aristóteles le decía a Alejandro que los esclavos eran diferentes. Que los esclavos eran seres aparte que merecían el trato que recibían, porque había dos tipos de hombres por lo menos, si no más. Y sin embargo el cristianismo vino y dijo, no, los esclavos son seres humanos, también son exactamente igual. No acabó con la esclavitud, y lo escandaloso es que el cristianismo llega en el siglo I y la esclavitud no se abole, o abuele, o como se diga, no se suprime hasta el siglo XIX, y son los protestantes, no los católicos, los que luchan contra la esclavitud. Pero el caso es que el principio del cristianismo, la igualdad, se deriva de ser todos hijos de Dios, y esto proviene del cristianismo. También, curiosamente, la separación de la Iglesia y el Estado, que es muy importante, y que estamos hablando aquí de teocracia y no teocracia, es una idea cristiana con esa famosa frase de Jesucristo de dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso ha permitido, aunque efectivamente tampoco se ha aplicado hasta muy recientemente, pero la separación del poder temporal y el poder divino de los papas, y el que los papas se hayan ido convirtiendo a través de la historia y hayan ido a trancas y barrancas y muy a disgusto, pero hayan ido aceptando el papel de ser jefes espirituales pero no jefes materiales, eso se deriva también del cristianismo. Y a mí me parece que no son aportaciones así baladíes. Bueno, la tolerancia y el altruismo pues también son aportaciones de tipo religioso. Por lo tanto, yo creo que la tolerancia es fundamental. Creo que los que somos no creyentes debemos ser tolerantes con los creyentes, con los que lo son, que desempeñan un papel. Lean ustedes. Hay otra novela parecida, pero San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno. Es una novela sobre la que yo he reflexionado muchas veces. Claro, yo en este momento ya soy una persona mayor y me he hecho mucho más tolerante y mucho más escéptico de lo que era cuando tenía 15 años y definí mis convicciones religiosas. Yo me di cuenta ahora de que si para que una gran parte de la humanidad se comporte decorosamente hace falta que crean en Dios, pues chico, adelante, bienvenido sea. Yo prefiero un creyente que observa
puntualmente las reglas de los 10 mandamientos, las normas del Evangelio, que un ateo que se dedica a robar y a engañar porque diga, como decía don Juan, don Giovanni, que sin embargo era creyente. Bueno, don Juan, el burlador de Sevilla, y también lo dice don Giovanni en la ópera, tan largo me lo fiáis. Él era creyente, pero en fin, hacía todas esas barrabasadas que les hacía a señoras y caballeros que se le ponían por enfrente diciendo, bueno, sí, habrá castigo, pero será muy tarde, no me llegará. Bueno, pues en cierto modo va comportando. Bueno, prefiere uno que dijera, no, mejor un devoto que no hubiera hecho esas faenas y que hubiera sido temeroso de la ira de Dios. Bueno, pues yo